Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes, en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que la amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Su sangre vertió con su gran amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por su amor, por ti, por mí, por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Colaboradoras correspondientes. Todos los demás quédense, permanecen para el mensaje de adolescentes en adelante, hasta los de la tercera edad, los de la maravillosa tercera edad. O sea, no tengo que decir ahora sí, ¿no? Amén. Dice José Miro que amén, que es maravillosa la tercera edad, pero
Creo que el hermano Jaime también puede decir pero el Señor renueva nuestras fuerzas, ¿verdad, hermana Silvia? El Señor renueva nuestras fuerzas como las de águila, como las del búfalo, y nos hace exactamente subir, levantarnos más allá arriba de las nubes. Dicen que vuelan las águilas, levantará con poder. El poder del amor de Dios es extraordinario. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Bendito Dios. Halloween y Día de Muertos, inofensivos o peligrosos. A partir de hoy, por los próximos 3 días, en muchas partes del mundo, de diferentes maneras, se estará celebrando, pues básicamente lo que se conoce el día de hoy, o esta noche, Halloween. Y en los próximos 2 días, 1 y 2 de noviembre, 2 fiestas muy particulares que surgen de la Iglesia Católica, comentaré un poquito más, y que bueno, pues ha sido toda una tradición, 1 y 2 de noviembre, así que nada fuera de la casualidad que vengan en el calendario, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Y bueno, pues a grandes rasgos quiero dar un trasfondo cultural y religioso de lo que es el Halloween. Hay demasiado que usted puede encontrar que se ha documentado al respecto, y de hecho hay diferentes, incluso algunas versiones un tanto diferentes, ¿no? Pero aquí lo que quiero darles la esencia de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Estas festividades pues no están limitadas a un lugar geográfico en el mundo. Prácticamente en todo el mundo, como decía, de diferentes maneras, se celebra a los muertos, ¿sí? Se recuerda a los muertos. Y por lo general, pues todos estos festejos tienen que ver en el calendario con el fin del verano, con el otoño, ya en el transcurso del otoño, pero principalmente cuando terminan las cosechas. O sea, pues las cosechas obviamente que se realizan en primavera, verano y se cosechan durante el otoño. ¿Y qué es de dónde surge esta celebración, o por qué tiene que ver con los muertos? Básicamente es porque cuando la tierra queda vacía, queda desocupada, son los terrenos que estuvieron cultivados y se cosechan, entonces la tierra queda desocupada, queda vacía, y entonces se cree que entonces es la oportunidad para que los muertos regresen, puedan salir, regresar a la tierra y de alguna otra manera caminar y presentarse ante los vivos, dicen algunos estudiosos, ¿no? De todas estas creencias o de todas estas tradiciones. Ahora, hablando específicamente de lo del Halloween, se cree que de alguna manera viene de la cultura celta. Los pueblos celtas que no nada más ocuparon lo que es Gran Bretaña, Irlanda, sino una buena parte de Europa. Pues si no ocuparon gran parte de Europa, pues su influencia llegó a muchos países europeos. Pero básicamente los monjes druidas que eran la clase sacerdotal religiosamente de los celtas, de estos celtas. Ahora, ¿a cuál es la fiesta que ellos celebraban? La de Samhain o Samhain, principalmente en Gran Bretaña, en Irlanda, y consistía en conmemorar el paso de la vida a la muerte. Yo creo que de ahí no está mal, ¿verdad? Conmemorar el paso de la vida a la muerte. Yo sé que nosotros, todos los que somos creyentes en Jesús, pues lo podemos decir amén, ¿no? Conmemorar, celebrar, porque termina esta vida terrenal y continúa la vida espiritualmente allá con el Señor. Pero eso era, ¿verdad? Pero estos monjes druidas celebraban o realizaban sacrificios humanos con el objetivo de adivinar el futuro. Entonces, mucho ojo, sacrificios humanos a adivinar el futuro. Y bueno, ya a partir del siglo XVI, en algunos países europeos, se empezó la gente en el día 31 de diciembre a vestirse de diferentes motivos, con diferentes motivos.
de muertos, de momias, de brujas, de hadas, etc. Representando a los muertos que supuestamente venían, que regresaban a convivir con los vivos. Y llegaban entonces, en esta costumbre, fíjense, hay en algunos países europeos, estos que se vestían con diferentes disfraces, llegaban a las casas a pedir comida, porque se supone que los muertos pues tienen hambre, ¿no? Y vienen acá, entre otras cosas, a pedir comida. Obviamente que esta tradición, cuando llega a Estados Unidos, se convirtió en el famoso trick or treat, truco o trato, ¿no? En el que los niños, principalmente esta noche del 31 de octubre, pues salen a las calles a pedir dulces. En México, vamos a pasar ahora, que tiene que ver Halloween con el Día de los Muertos. Bueno, en México, desde el tiempo de los aztecas se celebraba el culto a una diosa, Mictecacihuatl, que es la señora de la muerte. La diosa de la muerte, pero se conoce así como la señora de la muerte. ¿Qué propósito tenía esta diosa? Vigilar los huesos de los muertos, o los cadáveres, ¿verdad?, de los muertos. Además presidía las festividades hechas en honor a los muertos, de los aztecas, Presidía esta diosa las festividades en honor a los muertos, que duraban 2 meses. El Día de Muertos, digo este otro dato porque lo vamos a entender un poco más, porque de ahí surge la gran tradición que en nuestro país. En el Día de Muertos, entre los purépechas, un grupo étnico allá en Michoacán, se ponían altares a la persona difunta y se le llevaba su comida favorita, creyendo que la persona venía, la persona muerta venía y convivía con sus familiares. Eso es lo que conocemos ya más, o lo que sabemos más en nuestra cultura. Ahora, mucho ojo, la Iglesia Católica en el siglo XVI, al ver que muchas otras culturas, incluso otros grupos religiosos celebraban, conmemoraban la muerte de una u otra manera, como fue con otras celebraciones, como fue en otras circunstancias, dijo: nosotros también vamos a establecer una fiesta cristiana. Esa fue la mentalidad, una fiesta cristiana. Hagan de cuenta, lo hemos dicho en su oportunidad, como la conmemoración de la Navidad. Los primeros cristianos no celebraban la Navidad, y se sabe que ni siquiera fue en el 24 o 25 de diciembre, pero tiene que ver con una festividad romana, al dios, al sol, y de ahí los cristianos dijeron: pues también vamos a poner una festividad, pero enfocando ahora en Jesús, algo por el estilo. Entonces de ahí surge el 1 de noviembre, que se le conoce como el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. ¿Cómo se llama la bahía donde se encuentra Ensenada? Bahía de Todos los Santos. Bahía de Todos los Santos. Y las islas de Todos los Santos. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a los niños. La idea era de todos los niños muertos en inocencia, ¿no? Pero luego al siguiente día, 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Ese es el nombre, o son los nombres oficiales de estas festividades. Ahora, All Hallows Day, ¿verdad? Que ya es la raíz en inglés y otros idiomas relacionados, Todos los Santos Día, o el Día de Todos los Santos, que se recuerda a todos los santos, los mártires, se ora por los muertos que están en el purgatorio, de acuerdo a la concepción o a la creencia católica. Ahora, Halloween en sí proviene de Irlanda, ¿verdad? Básicamente proviene de Irlanda, y viene de la expresión All Hallow Even, que literalmente se traduciría anochecer de todos los santos, que en otras palabras sería la víspera o la noche antes de la fiesta de todos los santos. Por lo tanto es el 31 de octubre, la víspera, ¿verdad? Halloween en sí significaría la víspera de la fiesta de todos los santos, que es el día de mañana, 1 de noviembre. Pero lo importante aquí, mucha atención, hermanos, es la mezcla. La mezcla que hay de creencias y prácticas religiosas cristianas. El orar es una de las prácticas cardinales entre nosotros como creyentes, desde siempre, ¿no? Entonces, pero esa oración entonces se mezcla de orar por los muertos,
y de entonces creer que realmente vienen los muertos, de interactuar o convivir con los muertos, y todo esto que entonces ya tiene que ver con prácticas paganas, como sucedió en muchos casos, ha sucedido en muchos casos a lo largo de la historia, la mezcla de prácticas cristianas o religiosas con prácticas paganas, lo que se le conoce como el sincretismo religioso. Así se le conoce a esta práctica, mezcla de prácticas y creencias religiosas con prácticas paganas, de culturas que creían en muchos dioses y adoraban a muchos dioses y todo este tipo de prácticas. Entonces, la Catrina, ¿usted conoce a la Catrina? Si usted piensa, ¿verdad?, en ponerle un nombre a una hija, o sugerirle a su hija o a su hijo que le ponga un nombre que no vaya a ser Catrina, ¿no? Que se escucha muy Catrina, ¿no? La Catrina, que es el personaje, se puede decir, principal de la celebración del Día de Muertos en nuestro país, y que eso trascendió a otros países de Latinoamérica, que no saben que es una representación de la diosa Mictecacihuatl, la diosa de la muerte que yo les comentaba. Y de ahí surge, ¿qué creen que surge? De esta adoración a esta diosa y la Catrina, la adoración, ¿sí?, a la Santa Muerte. ¿Ha escuchado usted acerca de este culto? Es toda una religión, toda una religión bien establecida. ¿Y saben dónde surge? En nuestro país. Surge en nuestro país precisamente por lo de que viene de la adoración a esta diosa, ¿no? Y que entonces pues viene siendo la Catrina. No sé si usted ha visto por ahí una imagen de lo que es la Santa Muerte, pues una Catrina, pero así como bien vestida, así como muy bien adornada y demás. Ahora, ¿quiénes adoran básicamente a la Santa Muerte? Se ha visto y se han hecho documentales, se ha investigado y se conoce claramente que gente que está al margen de la ley, es decir, que vive realizando actividades delictivas. Por ejemplo, se sabe de narcotraficantes, ¿sí?, narcotraficantes que adoran a la Santa Muerte, y eso no es casualidad. Por ejemplo, no sé si la hermana Silvia lo sepa, o alguien más que seamos de la Ciudad de México, pero ahí en el mero centro, en el corazón del barrio de Tepito, del barrio Bravo de Tepito, en la Ciudad de México, está uno, si no es que el principal templo en el que se adora a la Santa Muerte. Muchos de nosotros sabemos qué tipo de actividades no muy conforme a la ley se realizan, ¿verdad?, ahí en Tepito. Lo que en mis tiempos se conoció como la fayuca, ¿verdad? Y la venta pues, de todo tipo de productos, de lo que menos te imaginas, ahí lo encuentras, pero pues al margen de la ley, sin pagar impuestos, pero productos pirata y todo esto. Pero bueno, es gente que ni es católica, ni es cristiana, ni es atea, pero que busca una manera o un personaje al cual adorar. Es interesante, ¿no? Porque entonces vemos la tendencia del ser humano a adorar a algo, o adorar a alguien, sea lo que sea, porque es algo nato del ser humano, adorar a alguien o a algo. Qué bueno que nosotros hemos, ahora, si en otro tiempo adorábamos a algo o a alguien más, que ahora adoremos, ¿verdad?, al Dios vivo, al único Dios vivo y todopoderoso. Amén. Y bueno, pues el gran problema aquí también es que en estos días, en estos 3 días, se eleva la actividad de la brujería, la hechicería y la hechicería en muchas partes del mundo en estas fechas. Hay mucho más actividad de brujería y de hechicería. ¿Eso les dice algo o no les dice algo? En cuanto a que participo o no participo, directo o indirectamente. Bueno, directamente, pues todos vamos a decir, no, pero indirectamente, ¿verdad? Esto no tiene nada de malo, esto es inofensivo. Bueno, déjenme decirles para terminar esta introducción de Hollywood ha contribuido a afirmar, fíjense, afirmar y a dejar en la mente de la gente que esto es inofensivo, ¿verdad? Que esto es algo inocente. De tal manera que, fíjense, han producido películas como Trick or Treat, Terror en Halloween, en el año 2007, y toda una saga de películas con el nombre de
Halloween. ¿Saben cuántas van? 13. Y la última va a salir ahora en el año 2022. ¿Conocen ustedes otro tema, cualquiera que sea, en el que se hayan grabado, se hayan filmado tantas películas en una misma saga? Yo creo que no, ¿verdad? Ni de Harry Potter, ni de todas estas, ¿no? ¿Casualidad o no casualidad? Ahora, dicen los críticos del cristianismo, o sea, los críticos de nosotros, ¿saben cómo dicen? Eso lo leí ahora en estos días, que el Halloween es el terror de los cristianos. Que el Halloween es el terror de los cristianos. Y que si a un cristiano le hablan de Halloween, dice, ay no, qué miedo, ay, qué miedo. Pero entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo actuar como cristianos ante esto? Nada debe atemorizarnos. No debe atemorizarnos nada de esto. Pues ninguna arma forjada, ¿sí?, contra ti prosperará, dice Dios en Isaías 54:17. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En primera de Juan 4:4. Ya de entrada, mi amado hermano, mi amada hermana, esto no nos debe de atemorizar, porque Dios está con nosotros y mayor es el que está en nosotros. Y ninguna arma forjada, hablando de lucha y esto de guerra espiritual, podrá prevalecer en contra de nosotros si caminamos con el Señor. Ahora, quiero comentar, y esto es para que reflexionemos, de 4 prácticas relacionadas a estas fechas en contraste con 4 principios bíblicos. ¿Sí? En contraste con 4 principios bíblicos. En otras palabras, vamos a mencionar 4, yo creo que las 4 prácticas principales que la gente consciente o inconscientemente, muy a propósito o inocentemente, realiza en estos 3 días, sobre todo en estos 3 días, no es exclusivo a estos 3 días, ¿no? Número 1, se recuerda a los difuntos. Se recuerda a los difuntos. Y como lo expresa la Iglesia Católica, los fieles difuntos. Lo de fieles, pues no nos consta si realmente fueron fieles, ¿no? Pero son difuntos. ¿Sí van conmigo? Bueno, ¿está mal recordar a los difuntos? No. Recordarles es algo bonito, algo hermoso. Pero este recordatorio va más allá que el mero hacer memoria, ¿verdad? Lo que se llama un memorial de las gentes que han muerto, ¿no? Sino que es el inicio, puede ser el inicio a querer interactuar de alguna manera con esa persona muerta. En su deseo, en su anhelo de volverle a ver, y más si no le pudo ver antes de que muriera. Pudiera ser el caso de tantas personas que ahora en este tiempo de pandemia murieron, y que si murieron de COVID, pues no pudieron ni siquiera volver a ver a sus familiares, no le pudieron volver a ver, y no se pudo realizar todos los rituales funerales como tradicionalmente se hacen. Y eso es algo que para un gran dolor para muchos, ¿no? Que ha sido mucho más difícil procesar su duelo. Entonces, la tentación de querer ver de nuevo, de querer hablar de nuevo con su ser querido que ha muerto. Pero dice la palabra de Dios, pero puede ser santos, mártires, familiares, etc. No nada más un familiar, sino una persona santa, una persona que es un mártir, un gran hombre, una gran mujer. Okay. Dice Lucas 24:1, narración el inicio de la narración de la resurrección de Jesús, según San Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes? Pues las mujeres, ¿no? Trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres iban a honrar a Jesús, embalsamando su cuerpo con especies aromáticas. ¿Sí? Bueno, esto ya lo digo yo, ¿no? Las mujeres iban a honrar a Jesús, embalsamando su cuerpo con especies aromáticas, no porque fueran a interactuar con él. Era honrar el cuerpo de Jesús, dándole, hoy diríamos, dándole cristiana sepultura, ¿no? Eso era
Era una judía sepultura. Honrar al gran maestro, ahí lo embalsaban, pero no porque quisieran verlo de nuevo, y si lo vieron de nuevo fue porque él resucitó, y ellas ni siquiera se lo esperaban. ¿Sí? Ahora, dice en Hebreos 13:7, acuérdense de sus pastores. ¿Quién dijo amén? Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Qué gran reto, ¿no? Qué gran reto. Que consideren nuestra conducta y que imiten nuestra fe. Oh Señor, ayúdanos a poder ser un buen ejemplo, ¿no? Pero déjenme decirles que se cree que el escritor de Hebreos se refería a los líderes espirituales, a los pastores que ya habían partido, que ya se habían ido de entre ellos, que ya habían muerto. Acuérdense. Y entonces, ¿en qué sentido va este recordatorio? Acuérdense de sus buenas obras, acuérdense de su buen ejemplo, acuérdense de su voluntad de servicio, las cualidades que haya tenido ese líder espiritual, ¿sí? Para entonces que pueda ser de aliento, de motivación para nosotros seguir adelante en nuestra jornada cristiana. Entonces, hermanos, algo también importante aquí, de algunos muertos hay que aprender de sus cualidades, pero de otros muertos hay que aprender de sus errores. ¿Ha pensado usted alguna vez en esto? De los errores que todos cometemos, y que entonces decir, ese error yo no lo voy a cometer. Eso también hay que aprenderlo. Número 2, oran por los difuntos. Eso no fue a propósito, ¿eh? Ay, Señor, ¿qué pasó aquí? Oran por los difuntos. Ahí está, aquí hay algo clave que necesitamos tener en claro, ¿sí? Que necesitamos tener presente. En estos días se ora por los difuntos. ¿Está bien o está mal? Orar por aquella persona que está muerta. Hemos dicho dentro de y esto no es juzgar, esto no es criticar, es simplemente describir hechos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, en la Iglesia Católica se ora por los muertos, ¿pero en qué sentido? Pues para que si acaso están en el purgatorio, en el supuesto purgatorio, pues entonces puedan salir de ahí. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, en gente que es muy católica, después de que muere su familia? El novenario, ¿sí? El novenario que entonces está orando, pues está rezando por el alma del familiar muerto. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara, no necesitamos explicar mucho en estos casos, ¿no? Y de la manera, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces las personas mueren una sola vez, no pueden venir de nuevo, ni reencarnar. Mueren y después de esto, el juicio. Así que nada de que digan, no, pero es que sí se apareció su familiar muerto, está pidiendo que, su familiar muerto está orando para que pueda salir de ahí y pueda ser rescatado, pueda ser salvado. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Ya no puedo orar por el difunto, pues su espíritu ya se fue a Dios. Él ya decidió a dónde va a ir, dependiendo si fue fiel a Dios o no lo fue. Así que una vez muerto ya no se puede hacer nada. Por más que oremos, por más que recemos, por más que intercedamos, debemos de orar, debemos de interceder por nuestros amigos, vecinos, familiares, para que conozcan al Señor, para que sean rescatados de las garras del ocultismo, que esto tiene que ver con ocultismo, mientras están en vida.
Una vez muertos, nada se puede hacer. Ni tampoco debe orar, yo debo orar ni usted, a ningún santo, a otra persona, por muy fiel que haya sido, por muy ejemplar que haya sido, y digo esto con mucho respeto, sea María, sea Pablo, sea Pedro, sea cualquier hombre o mujer, para que para usted o para mí puedan ser y son un gran ejemplo. A ellos o a ellas no debemos de orar. ¿Sí? Muy importante este principio que nos enseña Pablo en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque entonces, ¿por qué se ora? ¿Por qué se ora a estas personas ya muertas, por muy buenas, por muy ejemplares que hayan sido, para que intercedan por nosotros, para que sean mediadoras de nosotros? Pero aquí muy claramente dice la palabra que el único mediador entre Dios, el Padre, y nosotros es Jesucristo. ¿Amén? ¿Van conmigo? Número 3, ¿qué otra práctica? Y vamos avanzando tal vez en intensidad. La visita de los muertos a los vivos. La visita de los muertos a los vivos. ¿Usted cree que eso sea posible? No. Oye, ¿qué de aquellas personas que nos han dicho que han visto a su familiar muerto? Pero bueno, aquí en el texto que leímos, de la historia, dice que no es parábola porque se mencionan nombres específicos de Lázaro, la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y Lázaro, en la cual el rico le pide a Abraham, está en el seno de Abraham, otra manera de describir al cielo, ¿dónde estaba Lázaro? Aquel que había sufrido durante toda su vida y deseaba poderse alimentar de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero entonces, ahora el rico estaba en el Hades. En griego es el Hades. No, perdón, ese es en el hebreo, ¿verdad? No, si es en el griego, Hades, el Gena es en el hebreo. En lugar de los muertos, que se cree que es una descripción del infierno. De hecho, la versión que leímos en la lectura devocional lo traduce como infierno. Él estaba sufriendo ahí y le pide a Abraham, ¿sí?, que pueda ir Lázaro, que pueda enviar a Lázaro allá al lugar de tormento para que pueda poner agua, aunque sean unas gotas de agua en su lengua. ¿Y qué le dice Abraham? Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá, como decía Clavillazo, decía de aquí para allá y de allá para acá, pero aquí es ni de aquí para allá ni de allá para acá, nadie puede pasar, es decir, ni del cielo al infierno ni del infierno al cielo. Oye, entonces, según plan B del rico, pues entonces envía a alguien, que enviara a alguien de allá del cielo, a Lázaro mismo, ¿no?, para que le hablara a sus 5 hermanos que no conocían de Dios, dicho en otras palabras, ¿no? Entonces ahí tienen a los profetas, tienen a Moisés. No, pero ellos no le van a hacer caso a ellos. Manda a Lázaro. Pues sí, no le hacen caso a Moisés y a los profetas, que son los principales representantes de la voz de Dios hablando al pueblo, los principales mediadores del mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Pues como, aunque a alguien se levantara de los muertos, no le harían caso. Que de todos modos quiere decir, aunque se pudiera, pero no se puede. Entonces, ahí no perdamos de vista este asunto, ¿no? No se puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Y lo último, entonces, ¿qué? Los supuestos espíritus de los muertos que deambulan por la tierra, ¿qué son? Son demonios. Una posibilidad es que son demonios, que son espíritus malignos que simulan a el familiar o a la persona ya muerta, o son trucos de magia, de brujería, de hechicería, que de todos modos, todas estas
son prácticas ocultistas prohibidas, y ahorita lo vamos a leer, que aunque haya realidad o una supuesta realidad, es algo engañoso y está prohibido. Es decir, vamos al número 4, la interacción de muertos con vivos. Ya directamente, los que están más adelantados, los que están más desarrollados en este tipo de prácticas, que entonces ya muy intencionalmente, sobre todo en estos 3 días, pero no nada más exclusivamente en estos 3 días, buscan interactuar con los muertos, ¿sí? Y llegando a ese punto ya, que es, nosotros ya pudiéramos decir, pues no, nosotros no lo vamos a hacer. Pues por supuesto que no, porque Dios nos dice en Deuteronomio 18, 10 y 11, que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. ¿Algo más? Algo que pudiera quedar fuera de lo que Dios prohíbe que hagamos. Nadie de ustedes, sacrificios humanos, 0. Adivinación, 0. Predecir el futuro, lo que se llama los agoreros, la predicción del futuro, 0. ¿Sí, hermana? No sé si me permita dar un testimonio en breve porque es muy fuerte. En una iglesia que fui, estaba una bruja y ella nos contó muchas cosas. El día 31 es el mero día donde le hacen el día de cumpleaños a Satanás, y ese día en la Ciudad de México, por esos días se pierden muchos niños. Hasta saben las noticias que se han perdido muchos niños porque los sacrifican y se toman esa sangre y hacen ritos muy fuertes. Allí mi sobrino vivía en Lomas de San Lorenzo y yo fui a evangelizar con un pastor y su iglesia, y las calles me quedé asombrada, todos disfrazados, pero no pasaban carros, todo lleno, y tomando y drogándose, y se oían ritos. Me quedé a dormir con mi sobrino y matan gallinas, sacrifican niños, gritos, era muy fuerte. Y ellos oran más que hasta un cristiano. Ella decía que ayunan, se pasan horas y horas, toda la noche orando a Satanás. Lo honran y hacen sexo. No, está muy fuerte el testimonio yo lo vi, yo la conocí. Bueno, ahí tenemos un testimonio de primera mano. Gracias, hermana Silvia. Yo sé que hay otros de nosotros que también tenemos testimonios de primera mano. Pero veamos, la palabra de Dios es muy clara en lo que se nos está prohibiendo, y lo que está en términos generales, toda práctica ocultista, aquí están mencionadas, y lo que está más en relación a este día, a estos 3 días, es que no se consulte a los muertos, ni a los que invocan a los espíritus de los muertos, etc. Entonces, no solo no se puede interactuar con los muertos, literalmente no se puede, sino quien lo intenta está violando un mandamiento de Dios. Y si violamos o desobedecemos un mandamiento de Dios, vamos a pagar las consecuencias. Y un claro ejemplo, aquí lo menciono rapidito, un claro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. ¿Saben quién pidió que se invocara el espíritu de una persona con la que quería hablar? Saúl, ¿verdad? Tenemos el caso de Saúl cuando va con aquella famosa adivina de Endor, ¿verdad? Que le recomendaron, ¿verdad? ¿Te han recomendado a ti algún gran vidente, a un psíquico que puede parecer una persona muy profesional, puede tener muchas credenciales, muchos cursos? O sea, hoy en día se ven muy profesionales. Pues algo así yo creo que era la adivina de Endor. La pregunta es, oye, pues ahí dicen que fue Samuel, que se le apareció Samuel y hasta lo regañó, ¿verdad, Saúl? Pero en realidad se cree que era o un espíritu maligno o fue también un truco de esta adivina, que a fin de cuentas pues se vio engañada, ella misma se vio engañada por Saúl. Entonces, ahora, el espíritu de adivinación, ¿cómo trabaja?
trabaja con conjeturas. Menciono esto rápido. Conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Es un juicio, una declaración que se hace, pero basada ¿en qué? En ciertos antecedentes, en ciertos indicios que ya hay de cierta situación, de ciertas observaciones, para decir, entonces, debido a esto que ha estado sucediendo, es muy probable que vaya a suceder esto otro. Esa es una conjetura y puede llegar a ser verdad. Y así es como trabaja el espíritu de adivinación. Como entonces ese supuesto espíritu que se creó, Saúl creyó que era Samuel, pues era un espíritu maligno que le dijo, mira, Dios se apartó de ti. Saúl ya lo sabía. Estaban en una guerra terrible en contra de los filisteos, también lo sabía Saúl. Pero ahí le dice también el espíritu, que supuestamente era Samuel, pues vas a morir tú, van a morir tus hijos, y el ejército de Israel va a ser derrotado. Bueno, si Dios no estaba con Saúl y Dios lo había abandonado, entonces es eso, que era una conjetura, el espíritu de adivinación. Concluyo con esto. Un texto que necesitamos no tan solo conocer intelectualmente, sino apropiarnos de él. ¿Verdad? Como los mensajes de los cantos que hemos cantado, poder de tu amor, ¿verdad? Y el poder de Dios obrando, si no dejamos que obre en nuestras vidas, teniendo a Dios de nuestra parte, a Jesús como nuestro Señor, no funciona. Pero dice Pablo en Efesios 6, 12 y 13, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Tú estás luchando contra discutiendo, peleando, y que hasta puede ser por asuntos espirituales. No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo ¿de qué? De tinieblas. Y si no, por si acaso no quedara claro, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, que es donde se cree que están actuando, están así como vigilando el príncipe de este mundo y sus demonios, las regiones celestiales, celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ¿sí?, puedan resistir hasta el fin con firmeza. El día malo va a llegar, el día en el cual alguien nos quiera hacer daño espiritualmente, va a llegar si es que no nos ha llegado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? En lugar de llegar a nuestra casa y si nosotros nos damos cuenta que de nuestros familiares que están en prácticas que no son de acuerdo a Dios por lo que hemos estudiado, hemos visto en la palabra de Dios, no te pongas a rebatir, a discutir o a refutarle sus creencias. Mejor ponte a orar, ponte a interceder por él, por ella, por ellos. Ahí está el ejemplo que nos dan los mismos satánicos, orar toda la noche, ayunar y todo esto. Eso es lo que debemos de hacer. Y si en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier lugar donde tú te desenvuelves, si tú caminas de acuerdo al Señor, si eres sensible al Espíritu Santo de Dios, seguramente vas a detectar, si no es que ya has detectado a una o dos personas que dicen, esta persona tiene un espíritu que no es de Dios. El discernimiento que el poder de Dios nos da a través de su Espíritu Santo para decir, puede ser que ande en algo muy diabólico, en algo muy ajeno a Dios. Y si es posible, hay que orar, interceder por ellos y por ellas. Ahora, ¿qué es en lo que nos debemos de preocupar? También en todo esto, hermanos, es mostrar a la gente que está en tinieblas una actitud de amor. ¿Sí? Una actitud de amor, en lugar de atacarles. Yo voy a orar por ellos, ya estoy en este punto, de mostrar a la gente en tinieblas una actitud de amor, de compasión, y que puedan ver la luz de Cristo, ¿sí?, alumbrando en nosotros. Si no ven la luz de Cristo en nosotros, ¿cómo van a poder darse cuenta que ese mundo de tinieblas en el que están engañados y que creen que es algo bueno, que creen todavía, si no han llegado a puntos más avanzados, que es algo inofensivo,
si no ven la luz, si no ven el contraste, la diferencia de lo que es alguien que vive de acuerdo a los principios y mandamientos de Dios y que es algo mejor, donde hay gozo, alegría, donde hay paz, entonces, mis amados hermanos, nuestro trabajo va a ser infructuoso. No vamos a ser medios, instrumentos de luz, de bendición para aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuál es la sugerencia específica? ¿Cuál es la sugerencia específica? Porque tal vez algunos estarán después todavía a este punto del mensaje. Esto que yo quiero hacer, en lo que quiero participar, o sea, este día de Halloween, mañana, día de todos los santos, o el día 2, día de los fieles difuntos, ¿estará bien o estará mal? Pues ve todo a la luz de los pasajes, mínimamente de los pasajes de la palabra de Dios que hemos visto, ¿sí? Y tú decides delante de Dios. Pero mi recomendación es, no nos involucremos, ni directamente ni se diga, ¿no? Pero ni tan solo indirectamente. Más vale, mis amados hermanos, no abrir puertas. No abramos puertas. Oye, pero ¿qué tiene? Es una fiesta que voy a tener con mis amigos, con mi familia, nada que ver con Halloween. Pregunta, ¿por qué no la haces en otro día? ¿No la podrás hacer el próximo viernes, sábado? ¿Por qué ahora? Este tipo de decisiones que podemos nosotros hacerlo de otras maneras y podemos hacerlo en otros días, ¿sí? Porque aunque nosotros no, pero hay muchos que sí están desarrollando una actividad espiritual maligna, ¿sí? Muy intencionalmente. Y si nos hacemos partícipes, aunque sea inocente, inofensivamente, en ignorancia, va a haber consecuencias, porque es abrirle puertas al enemigo, a espíritus malignos, y después vienen las consecuencias. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Entonces, si tú has detectado, discernido de parte de Dios, que recientemente, actualmente o en tiempo pasado de tu vida, tú practicaste algo relacionado al ocultismo, sea en cualquiera de sus formas, aunque haya sido en ignorancia, aunque haya sido tú creyendo que era inofensivo, vamos a pedirle perdón a Dios. A pedirle perdón a Dios con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para cerrarle puertas al enemigo. Y proponernos hoy en este día, ya sabiendo más, si es que no sabíamos algunas cosas o si no sabíamos nada por mayor razón, a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las vamos a reprender para no abrirle puertas al enemigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Todos aquellos que de alguna u otra manera, aunque no lo sabíamos, aunque éramos ignorantes, pero ahora a la luz de tu palabra, tú has mostrado a alguien que participó o está participando en una práctica ocultista. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, y confesamos nuestro pecado. Te pedimos, llevamos ese pecado para que tú, Señor, para que tú lo crucifiques, que tú a la muerte allí en la cruz de Cristo, oh Señor, para entonces cerrarle toda puerta al enemigo en aquella ocasión que se la abrimos al practicar o durante todo el tiempo que practicamos algunas de estas actividades ocultistas. En el nombre de Jesús, límpianos, lávanos, purifícanos con la sangre preciosa de tu Hijo. Oh Señor, y en esta hora también decidimos con mucha firmeza y con mucha convicción no participar en ninguna de las obras infructuosas de las tinieblas, de acuerdo a lo que tu palabra de Dios, tu palabra nos dice, Señor, de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo también nos guía. Oh Señor, para no abrir puertas al enemigo y poder alumbrar con la luz tuya, la luz de Cristo, de tu Hijo Jesucristo, y poder alcanzar a muchos más
que viven en la oscuridad de las tinieblas. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Diciéndolo está, pues en cuanto a los niños, y nosotros mismos como adultos, varias cosas que todavía tal vez pude haber comentado. El horóscopo, la astrología también es algo que está prohibido. La lectura de las cartas, la lectura de las manos, la quiromancia que se llama, la lectura de los asientos del café, porque todo eso es adivinación, hermanos. La ouija, mover la ouija, y se mueven también espíritus malignos. Déjenme decirles, y con esto termino, yo también fui testigo personal, presencialmente, de alguien que estuvo atado por buen tiempo a fuerzas malignas, a espíritus malignos, y aún como creyente todavía estuvo luchando tremendamente para poder ser libre de toda esa influencia maligna, terrible, en prácticas ocultistas que tuvo en su niñez de una manera inocente e inofensiva. Por eso también los padres tenemos que tener muy en claro lo que no debemos permitir que nuestros hijos practiquen. ¿Okay? Muy bien, ahora pues, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor hermoso y maravilloso de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de su Espíritu Santo vaya con todos y cada uno de nosotros. Que tengamos una hermosa, maravillosa tarde y una también semana muy bendecida y muy productiva. Estamos despedidos.